Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que me estés viendo. Dios te bendiga y gracias por estar nuevamente en este ayuno que hemos llamado en Iglesia de Fe, un ayuno congregacional de 21 días. Ya estamos en el día número 2 y quiero darle un aplauso y un fuerte abrazo a esas personas que siguen firmes con su ayuno, que están ahí, que siguen luchando, doblegando la carne, buscando al Señor en una hora con Jesús. Recuerda, cada mañana una hora con Jesús. Busquemos leer su palabra, busquemos en ruego, en ayuno, busquémosle en oración cada mañana, y de verdad que ha sido de muchísima bendición. Ayer leía el chat del grupo que tenemos, que hemos creado esta comunidad para hablar acerca del ayuno, y veía cómo personas escribían: sí, me sentí un poquito mareado, pero de bendición, me siento mejor que nunca. Hubo gente que decía: nunca me he sentido mejor. Hubo una muchacha que nos compartió que su mamá, la cual tenía cáncer, le dieron el resultado ayer. Dice ella que después que cerró el ayuno, después que lo entregó, llegó un resultado donde le decían que el cáncer se había ido. En el nombre de Jesús, doy gracias a Dios por la sanación de esta señora que tenía cáncer. De verdad que son milagros que el Señor hace y que ya estamos viendo y que vamos a seguir viendo milagros. Porque cuando buscamos a Dios de forma genuina, de forma sincera, de corazón, como lo estamos haciendo en este ayuno, el Señor se manifiesta. Donde buscamos que su voluntad, donde buscamos que se cumpla su voluntad, se va a manifestar siempre el Señor. Y hoy te quiero regalar un tips para las personas que seguimos en el ayuno, para esas personas que ayer dijeron: tengo hambre, me da hambre a veces, no sé qué hacer. Algo que me funciona a mí muchísimo, porque el cuerpo normalmente le va a dar hambre a las horas que estás acostumbrado a comer. Si tú comes, por ejemplo, siempre 8 de la mañana, te va a dar hambre 8 de la mañana. Si comes a la 1, te va a dar hambre a la 1. Entonces esas son las horas claves donde siempre el cuerpo está acostumbrado a comer y te va a dar hambre. Y también pasa mucho cuando leemos el olor de la comida. Los que están trabajando en fábrica se van a reír conmigo, porque cuando estamos ayunando y llega la hora del break, que la gente calienta su comida en los microondas, hermano, queremos salir corriendo y que nos agarren afuera, porque nos da el olorcito de la comida. Algo que funciona muchísimo y que te lo quiero regalar para ti es ponte a orar. Cuando te dé hambre, cuando estés en esos momentos de debilidad, ponte a orar. Dile: Señor, te pido por favor que me ayudes en esta debilidad. Ayúdame, Padre, porque ahorita tengo hambre. Ayúdame, Señor, te lo pido. Y el Señor lo va a hacer. El Señor te va a dar fuerza. El Señor va a mandar su Espíritu Santo a darte fuerza. El Señor te va a levantar en ese momento, porque la palabra lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Y siguiendo con los devocionales, hoy te traigo el segundo devocional, y es por lo que quiero que el día de mañana, que es el tercer día del ayuno, pongamos esta oración y pongamos esta petición que vamos a hablar en el devocional del día de hoy. El devocional del día de hoy lo he titulado: ¿por qué estoy ayunando? ¿Qué me motiva a hacer este ayuno? ¿Qué hay detrás del ayuno? ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? Yo en el mensaje del domingo explicaba que no estaba de acuerdo cuando la gente ayunaba por cosas materiales, por una casa, por un carro, por un trabajo, por cosas materiales para las personas. Y me voy a explicar un poco, porque a veces las personas no tienden a entender estas cosas. Y me quiero explicar. Cuando yo decía que no ayunemos por una casa, por ejemplo, lo que yo me estoy refiriendo es que no pidamos como tal: Señor, dame una casa, Señor, dame una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa, porque eso realmente son cosas materiales para ti. Ahora, yo te quiero contar una anécdota. Hace algunos años atrás, yo compré una casa. Pero cuando yo estaba en el proceso de la compra de esta casa iba a empezar a pagar mucho más dinero de lo que yo estaba acostumbrado a pagar en mi antigua casa. Por lo tanto, cuando ya me aprueban el crédito, cuando ya tengo todo aprobado y estoy en ese proceso de espera para firmar la casa, es cuando sé cuánto voy a pagar mensualmente. Y me asusté, lo confieso, tuve miedo. ¿Por qué? Iba a pagar mucho más de lo que venía acostumbrado a pagar. Y no sabía si podía pagar esa cuota. O en ese momento sí podía pagarla. O sea, yo no estaba pidiendo por una casa, porque la casa ya la tenía aprobada. Y la cuota que me iba a quedar, o el pago mensual que me quedaba en ese momento, lo podía pagar. Pero me daba miedo que en el futuro pasara algo y no pudiera seguir pagando la casa. Y mi familia iba a vivir en esa casa.
Y es cuando yo ayuné. Pero yo ayuné no por la casa ya la tenía. Yo lo que ayuné fue para que el Señor me revelara si ese plan era de Él. Lo que yo ayuné fue para preguntarle al Señor si esa casa venía de parte de Él. Porque si venía de parte de Él y tenía el respaldo de Él, no había que tener ningún miedo porque el Señor siempre iba a proveer para pagar esa casa. Pero si esa casa no venía de Él, si esa casa venía de mi deseo carnal de tener una casa más grande, de tener una casa más bonita, de tener una casa en una mejor zona, es donde entra el miedo porque entonces lo estoy haciendo por mi propia fuerza y es donde no está garantizada la victoria. Y es cuando yo ayuné para que el Señor me revelara realmente que si esa casa era un plan de Él, que si esa casa me la estaba dando Él. Y es cuando el Señor me reveló y me dijo que esa casa era de Él, que esa casa Él me la había dado y por lo tanto accedí. Y firmé con un gozo y firmé con una tranquilidad como nunca. Y viví años en esa casa y la pude pagar siempre porque el Señor siempre me dio la provisión necesaria para poder pagar esa casa. Entonces es muy diferente cuando tú oras para saber si el plan es de Él o cuando tú estás orando para que tengas algo personal. Igual pasa con un trabajo. Una cosa es que tú estés sin trabajo, ¿verdad? Y que ayunes para que el Señor te provea un trabajo. Eso está sumamente bien. Lo que está mal, o lo que yo considero que está mal, es estar ayunando para que ganar más dinero, para que el Señor me aumente el sueldo. ¿Qué tal? Porque esas cosas son cosas materiales. Como siempre te lo digo, tenemos que buscar y ayunar por la voluntad de Dios en tu vida. Porque la voluntad de Dios en tu vida es la que te va a garantizar siempre la victoria en eso que estás buscando. No es lo que tú deseas carnalmente. Y por eso me llevo al devocional del día de hoy. Porque estoy ayunando, porque hoy estoy haciendo este ayuno. Y me voy a referir a la misma historia que hablamos ayer del rey David. ¿Te acuerdas que David fue adulteró con una mujer de su soldado, Urías, y bueno, después lo mataron y todo lo demás? Eso lo vimos en el capítulo de ayer. En el día de hoy voy a seguir con la misma historia porque sucede lo siguiente y voy a leer la palabra en el nombre del Señor. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13 dice: entonces David le confesó a Natán: he pecado en contra del Señor. Y Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Eso fue la respuesta de Natán. Pero luego en el versículo 15 dice lo siguiente: después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal. El Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió, escúchese bien, no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. David, cuando Natán le confiesa el pecado, él pide perdón. Él pide perdón, se arrepiente, el Señor lo perdona, pero tuvo consecuencias. Cada pecado en la vida tiene consecuencias. Sí, el Señor siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias siempre las vamos a vivir. Si una persona es adúltera y engaña a su esposa o a su esposo, quizá el esposo o la esposa la perdona, sí, pero las consecuencias van a quedar, las cicatrices van a quedar. Entonces esto es lo que está pasando con David. ¿Qué sucede? El Señor le envía una enfermedad a su hijo mortal y David, al ver que su hijo está enfermo, David ayuna por ese hijo. David empieza a ayunar para que su hijo se sane, para que su hijo se le quite la enfermedad. Y por 7 días estuvo tirado en el suelo, no comió, estaba en humillación delante del Señor, estaba rogándole al Señor, estaba buscando la presencia del Señor y lo hizo todo súper bien en el ayuno. El problema era uno solo, que la voluntad de Dios era que el niño muriera. Por eso que te repito, mi amada iglesia, por eso que te repito, tenemos que ayunar porque se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad propia de nosotros. A veces muchos cristianos pensamos, porque nos enseñaron erróneamente en nuestras iglesias, que podemos con el ayuno, porque decimos, no, la oración tiene poder. Claro que lo tiene. El ayuno es poderoso, sí lo tiene, pero ni la oración ni el ayuno puede torcer el brazo de Dios. No existe eso. Dios tiene una voluntad y Dios es soberano.
y nosotros somos hijos de Dios y tenemos que acatar esa voluntad del Señor. Ningún ayuno, ni que sea por 7 años, va a poder cambiar la voluntad del Señor, va a torcer el brazo del Señor. Por lo tanto, siempre tú puedes tener tus planes y planteárselos al Señor y todo lo demás, pero siempre sujétate a la voluntad que Dios tiene para ti. Finalmente este niño muere, y cuando el niño muere, dice la palabra, cuando David vio que susurraban entre sí, los sirvientes estaban murmurando que el niño había muerto, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó David, ¿murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Fíjate qué hace David después que su hijo muere. ¿Cuál es la reacción del cristiano cuando el Señor no responde la oración que queremos? Normalmente, ¿qué pasa? Nos alejamos de la iglesia, nos vamos, renegamos del Señor, Dios no me quiere, Dios no me ama, se olvidó de mí, yo soy un cero a la izquierda. Empezamos a renegar del Señor porque Dios no cumplió lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos ayunando. Dios no lo cumplió y porque no lo cumplió, Dios no me escuchó, Dios no me oye. Hasta muchos llegan a decir Dios no existe, inclusive blasfeman incluso delante del Señor. Personas que tienen quizás tiempo en el Evangelio, cuando pasan cosas muy fuertes como por ejemplo esta, la muerte de un hijo. ¿Y qué dice aquí que hizo David? Y es lo que te quiero llamar a la reflexión. Dice la palabra, de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió la ropa, luego fue al tabernáculo, y aquí está la clave, mi amada iglesia, adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. David ayunó por su hijo enfermo. David se postró por su hijo enfermo. David rogó, ayunó, oración, volvió su rostro, todo para que su hijo sanara. Y el Señor dijo, no, esta es mi voluntad. Y cuando David vio que era la voluntad de Dios, hizo lo que debe hacer cualquier cristiano que se llame cristiano, aceptar la voluntad del Señor. Se levantó, se cambió su ropa, se bañó, se peinó, se fue para el tabernáculo, adoró al Señor, dio gracias a Dios por su voluntad, porque la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Dio gracias al Señor, luego volvió al palacio y comió y siguió con su vida. Esta actitud de David, ¿a qué llevó? Esta actitud de David llevó a que el Señor restituyera su vida, restituyera a Betsabé, que era la madre del hijo que se murió, y es tanto así que el hijo que iba a sustituir a David en el reinado, Salomón, viene del vientre de Betsabé. Si David toma en ese momento la reacción equivocada y se aparta del Señor, créeme que la historia hubiese sido distinta. Otro rey hubiese venido. Le hubiese pasado como a Saúl. El Señor lo rechaza como rey. Pero David aceptó lo que el Señor le había dicho y el Señor le dio una bendición. Salomón, que iba a ser su hijo, el que iba a ser rey de Israel. Mi amada iglesia, día número 2 para mañana, día 3, en la oración, en la hora con Jesús, vamos a orar porque se cumpla la voluntad del Padre. Señor, este ayuno te lo presento por esto y por esto y por esto, pero que se cumpla tu voluntad. Es lo único que anhelo, es lo único que deseo, que tu voluntad sea la que reine en mi vida, la que guíe mis pasos, la que cada mañana me hable a mis oídos y que yo pueda acatarla, Señor. Es lo que yo te pido. Oro por ti. Oro por tu familia, oro por este ayuno que estamos haciendo que va a ser de muchísima bendición. Créeme, ábrele tu corazón a Dios en estos 21 días. Son 21 días que estaremos en la presencia, apartados para darle toda la gloria y honra a nuestro Padre. Que Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Amén y amén. Nos vemos mañana.